Hola a todas y todos. El día de hoy estamos iniciando un programa que nos da muchísimo gusto de presentar, que se llama Alegatos de la Vida. En este espacio vamos a estar compartiendo perfiles del ámbito del derecho, que nos interesa mucho conocer qué hay detrás de sus historias y cómo ha sido su trayectoria a lo largo del tiempo para que lleguen al punto en el que se encuentran hoy en día. Y pues con muchísimo gusto el día de hoy queremos presentarles a una abogada que en lo personal admiro mucho. Es una persona que se caracteriza también por su sororidad con otras mujeres y que actualmente se desempeña como jueza de control y de tribunal de juicio oral en materia penal. Con ustedes la licenciada Claudia Hernández Ibarra. Muchas gracias, Lic, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. De verdad, esto es nuevo para mí, para todo mundo, el encontrarnos en entrevistas frente a cámara. Sin embargo, pues es importante pues tener estas pláticas, que nos conozcan. En el caso, pues agradezco la invitación. Muchas Gracias. gracias, Lic. De inicio nos gustaría conocer sobre usted, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cómo fue este momento de su vida en el que usted decide enfocarse o inclinarse hacia el estudio del derecho? ¿Qué fue ese momento, si usted pudiera identificar alguno, que la motivó a inmiscuirse en esta carrera profesional tan apasionante? Bien, bueno, primero señalar, soy originaria de Río Verde, San Luis Potosí. Yo estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, soy egresada, orgullosa egresada de la Universidad Autónoma. Y bueno, el momento en el que decidí estudiar la carrera de Derecho, pues fue precisamente no, en la prepa, cuando pues tenía esta materia y que realmente me apasionó. Y de ahí fue que pues decidí emigrar a San Luis Potosí. ¿Para qué? Para llevar a cabo estos estudios. Afortunadamente, junto con otras compañeras, pues logramos llegar a San Luis Potosí y poder entrar a la facultad. Y bueno, de ahí comenzó esta carrera. Posteriormente, pues terminé la carrera, pero también estuve trabajando en la Secretaría de Hacienda, de Hacienda y Crédito Público, hacía lo que ahora es el SAT. Hacía la doble labor, tanto estudiaba como trabajaba. Entonces, pues bueno, es así como en su momento, pues estos fueron mis inicios. ¿Cómo ingresé bueno, ingresé a Poder Judicial? Quiero decir que tengo aproximadamente 24 años, si no es que ya los 24 años de encontrarme dentro del Poder Judicial, en el cual pues he pasado desde, bueno, ingresé como mozo de oficina. Estuve habilitada en algunos momentos como proyectista. También fui subsecretario administrativo hasta, bueno, concursar para ser secretario de acuerdos, en donde pues estuve 19 años como secretario de acuerdos de todas las materias, materias civil, materia mercantil, oralidad. Cuando comenzó la oralidad mercantil, pues era secretario de acuerdos. También tuve la oportunidad de estar ahí, adolescentes, ejecución de adolescentes, sistema tradicional, familiar, en fin, bueno, creo que la vida me dio esta oportunidad de conocer todas las materias en cierta manera. Y que bueno, todo esto me vino a ayudar en su momento. ¿Para qué? Para tener pues esta inquietud de poder concursar para ser juez. En su momento, pues juez de oralidad penal. He de señalar que, pues para mí una,
Fue muy padre, fue una experiencia muy padre el concursar porque incluso pues nunca te la crees hasta que ya estás en la función y no es una función fácil, es una función que merece mucha complejidad el estar frente a las partes, que bueno, yo como secretaria de acuerdos pues tenía esa oportunidad de estar todo el tiempo con las partes, somos estas personas que la voz del juez en aquel momento. ¿Por qué? Porque somos quien recibimos a todos. Y bueno, pensaba o creí que al ser juez de control, pues todo iba a ser muy fácil, porque pues también se trataba de estar frente a la gente. Sin embargo, no. No, 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 no. Es una función que merece mucha complejidad, que merece mucho conocimiento, mucha estabilidad, e incluso al momento de estar decidiendo, tomando las determinaciones y tener a la gente frente a nosotros en donde pues a alguien le vamos a resolver a favor y a alguien pues tal vez no como quisiera. Entonces, el hecho de estar frente a todas las partes y que, bueno, vernos de alguna forma eh, 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 criticados, pudiera ser, o en su caso que nos pidan explicación de lo que estamos diciendo, pues no es una tarea fácil. Contenta, muy, muy, muy contenta. Gracias. Maestra, una pregunta. ¿Cómo fue el contacto en su vida profesional ante la materia penal? ¿Le apasionó? ¿Le gustó? ¿Cómo fue ese primer contacto que tuvo usted con la materia penal y qué le merece, en su opinión, esta materia? Apasionante, fue apasionante, sí, de verdad. Así como te lo mencionaba, yo iba de estar acostumbrada a tratar con los litigantes, con las partes en las diferentes materias. 19 años se dice fácil, no, no es fácil. Y máxime en todas las materias donde yo no era la más experta en ninguna de ellas. La verdad es que era una labor de estar estudiando continuamente y eso entonces me permitió en dado momento pues pensar o sentir pues que no debía tener temor, que esto iba a ser muy fácil. Cuando llegó, sí, fue apasionante, sí, existió mucho temor, pero además con una pasión impresionante en donde te das cuenta que de lo que se trata precisamente es de eso, de impartir justicia, de ser justo, no únicamente aplicar el derecho, sino realmente pues decidir con justicia. Y se dice fácil decidir con justicia. Bueno, ¿qué es decidir con justicia? Pues precisamente eso, el ser imparcial, el no dejarte llevar muchas veces por tus propias ideas, por lo que advierte, incluso por las emociones, ya tengamos o no tengamos ideas, somos seres humanos y advertimos muchas cuestiones que nos pueden impactar incluso pues como personas, en lo personal, por ejemplo, llevar asuntos en donde hay menores de edad siendo madre, o donde ves el dolor de una madre, el dolor de un padre, muchas circunstancias donde adviertes vulnerabilidades y que te puedes empatizar. ¿Por qué? Porque tienes a lo mejor un amigo que está en esas condiciones, una amiga, un jefe, no sé, diversos puntos de vista y sin embargo el mantener esa imparcialidad, el mantenerte, el dejar a un lado tus emociones y juzgar, de verdad es algo que es apasionante. Gracias. Me parece bien importante lo que comenta usted, esa capacidad de separar los sesgos personales en esa actividad tan importante que hacen los juzgadores al momento de emitir sus determinaciones, en donde a pesar de todo lo que uno como ser humano lleva cargando, ¿no? En el costal a lo largo de su vida y en el momento en que está ahí decidiendo sobre la vida de otras personas es soltar ese saco
y ser totalmente objetivo con lo que escucha del asunto particular. Muy loable, la verdad, la actividad que realizan ustedes como juzgadores. Mis respetos, la verdad. En específico, también nos gustaría conocer un poquito, porque muchas veces se piensa que la materia penal es como exclusiva de los hombres, ¿no? Que la materia penal es más para hombres y muchas veces se nos rezaga un poco a las mujeres de esta materia tan apasionante como comentaba usted. Eh, ¿Cómo ha sido para usted como una mujer juzgadora en materia penal enfrentarse a este estigma de que la materia penal, pues, es un tema de hombres, ¿no? Sí, en alguna ocasión escuché que me decían que tal vez no podría ser juez porque no se me veía malicia, no tenía malicia, que para ser juzgador y más de materia penal necesitaría tener malicia. Yo decía, bueno, ¿a qué se refieren? ¿De qué se trata? Y además porque lo confieso, soy una mujer que muestro mis emociones, se me nota cuando hablo, se me nota cuando algo no me está pareciendo, cosa que muchas personas no lo hacen, entonces sí me decían, no vas a poder, hay que ser fuerte, no puedes ser tan sensible. De hecho, hubo en algún momento que lo pensé seriamente y aún no era juzgadora, sin embargo, sí pensé seriamente el estar dentro de la función, dentro de un poder judicial en donde se trata de juzgar y bueno, vemos un sinfín de asuntos en todas las materias y quiero resaltarlo porque, insisto, estuve en todas las materias, puedo hablar de lo que advertí en una y otra. Y este punto en específico en donde pensé que tal vez no podía seguir fue cuando estaba en materia de adolescentes, en donde, pues como secretaria de acuerdos, me tocaba recibir las consignaciones en aquel momento, de acuerdo al sistema tradicional. Y entonces me entregan un asunto en el cual pues debía de ver que se dieran todas las condiciones para qué, para en su caso darle trámite o no y darle la cuenta en ese momento a quien era mi juzgador, mi jefe inmediato. Entonces lo leo y era un asunto que implicaba pues violencia en contra de un menor. Era una violencia por parte de también un menor a otro menor. En ese momento, pues mi hijo tenía la edad de ese menor a quien habían violentado, pero pues también se trataba de otro menor que había agredido en compañía de un adulto. Desde aquel momento, esto me permitió advertir, pues, estos contextos de vulnerabilidad, no únicamente de la persona que estaba siendo violentada, sino que incluso quien había violentado también había sido víctima de violencia y era una cadena como tal. Pero no únicamente eso, la forma en que se llevó a cabo esa violencia, se trataba de un delito sexual, que de entrada cualquier agresión considero que, híjole, es impresionante. Pero tratándose de delitos sexuales, la agresión muchas veces es inimaginable. Y en este caso, insisto, es inimaginable. Cuando leí los papeles, cuando leí la consignación, en ese momento sentía que me iba a desmayar, de verdad. O sea, sentía como si me hubieran dado un golpe porque lo que estaba leyendo era algo que yo ni siquiera lo podía imaginar en la realidad. Realmente ese asunto me hizo, pues me quitó el sueño como 6 días, una semana, toda una semana, hasta que incluso me trajo muy sensible. Yo decía, no, es que esto no puede estar pasando, hasta que lo platico precisamente con personas especializadas, con el fin pues, de dilucidar, pues, qué me estaba pasando, porque él lo estaba sintiendo tan fuerte. Y entonces ellos me señalaban que es que no podemos dejar
de ser personas. Y es por eso que lo insisto hasta en este momento, cuando pues estamos hablando, fue en aquella temporalidad 2006, cuando empezó el sistema de adolescentes que me tuve la fortuna de iniciar. Pues imagínate, estamos en 2025 y sigo pensando lo mismo. No podemos quitarnos el tema de que somos humanos, de que somos sensibles y que en aquel momento la forma en cómo me permitió seguir, y porque yo decía, no, ya no quiero estar y no quiero estar en esta materia y mejor me quiero ir a otra, esto no me gusta, no quiero seguir viendo este tipo de cosas. Entonces me decían, a ver, no, no se trata de no sentir, se trata más bien de enfocarlo y ver cómo lo vamos a aterrizar y cómo lo vamos a trabajar tratándose de la materia en la que nos encontramos. Entonces me explicaban, si nos volvemos insensibles, entonces, ¿dónde está esa justicia humana que ahora pues está muy en boga y que siempre debemos de tener? O sea, que a lo mejor ahora se nombra un poco más, no quiere decir que no exista desde siempre. Esto es lo que da esa diferencia a que si fuera un robot el que nos estuviera juzgando, a que seamos humanos, el que tengamos estas sensibilidades, pero que no para ser imparciales o para irnos de un lado o irnos de otro lado, sino a seguir sintiendo y saber que entonces esto nos da gran responsabilidad para impartir mejor cada día la justicia. Justamente le iba a comentar, maestra, que el tema de humanizar la justicia considero que es muy atinado conforme a lo que usted señala, porque a fin de cuentas humanizar la justicia nos permite a nosotros advertir contextos, situaciones de vulnerabilidad, circunstancias que son propias del ser humano para poder tener esa posibilidad de advertir el panorama completo, ¿no? Como decía en un principio, no somos robots, sí, ni los abogados, ni las partes involucradas, ni los jueces. Somos seres humanos y tenemos un contexto y un antecedente que también debe tomarse en consideración cuando se pone conocimiento ante una autoridad, pues un caso en concreto, ¿no? Y como jueces y como se dijo al principio, esa capacidad de desvincularse de cualquier situación que pudiera representar un sesgo sobre la decisión que ustedes tomen. Al respecto de humanizar la justicia, ¿cómo cree usted que pudiera humanizarse más la impartición de la justicia? Bien, creo que más que como una fórmula para humanizar la justicia, creo que es responsabilidad de los juzgadores de estudiar, de prepararte continuamente, de pues estudiar, por ejemplo, todas estas formas en cómo puedas advertir las vulnerabilidades, no únicamente en materia penal, en materia familiar, en materia civil, en cualquier materia. Por ejemplo, se puede advertir, es que nada más las mujeres. O nada más los niños, o no sé. Bueno, debemos de saber que la vulnerabilidad se puede dar en todos los contextos, incluso con hombres, que era una circunstancia que explicaba hace unos días en una plática que tuve con algunos jóvenes en donde les mencionaba que cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, alcanzar a advertir todos aquellos contextos de donde existan violencias, pero también vulnerabilidades, no es juzgar siempre a favor de la mujer, a favor de los niños, sino ver todos esos contextos, porque incluso los hombres pueden ser vulnerados, hombres por otros hombres, o incluso hombres por mujeres. Por ejemplo, están las materias laborales en donde efectivamente puede una mujer en un contexto de siendo la patrona en relación con alguna persona que es el empleado. Entonces, esto
¿qué implica el que seamos humanos? Primeramente, que nunca nos desvinculemos precisamente de eso, de nuestro sentir, de que alcancemos a advertir las circunstancias que hay en cada uno de los contextos, de los conflictos que se nos traen a conocimiento, pero sobre todo, no dejarnos llevar, simplemente verlo con el bagaje o con el conocimiento que vayamos adquiriendo y que no dejemos de seguirnos preparando, pues nos permita advertir e impartir realmente una justicia humana, en donde no alcancemos a ver todos los contextos, incluso más allá de lo que las partes nos están señalando, porque incluso a veces nos dan información que en su argumento ya no retoman. Sin embargo, el hecho de poder advertir que aunque ya en el argumento no lo retomen, pues que ésta existe y que ésta nos sirve para impartir la justicia como debe de ser, imparcial y eso, ser justos. Maestra, en específico ahora en la función actual que usted tiene como jueza de control y de tribunal de enjuiciamiento, ¿nos podría platicar algún caso o algún asunto que llegó de su conocimiento que haya tenido un impacto fuerte a lo mejor en su forma de advertir la justicia o de advertir, digamos, la perspectiva de género? ¿Algún caso así que le haya movido a usted algunas cuestionantes respecto de la impartición de justicia? Híjole, cada uno de los asuntos que te llevan, híjole, tratándose no únicamente, por ejemplo, asuntos en los que exista violencia, sino incluso tratándose de delitos patrimoniales, incluso de delitos relacionados con hechos de tránsito, todos te llegan a impactar de alguna forma porque entonces empiezas a advertir cómo es que estamos funcionando como seres humanos en este contexto donde interactuamos, pero además como sociedad, cómo el Estado, si realmente está haciendo su función y si, bueno, nosotros al conocer todos estos conflictos, pues estamos también cumpliendo con nuestra función al no revictimizar, al no violentar más, porque de entrada cualquier persona que acude ante un juez se siente violentada. Entonces, hay, no pres- en- creo yo, por ejemplo, una moral, y vayámonos a ese punto, una moral que va y denuncia un hecho en contra de la misma, un hecho patrimonial. Pudieras pensar, bueno, y la moral, pues, ¿qué le hace el que se le sustraigan cierta cantidad de dinero, incluso a veces mínima? No, espérame. O sea, son contextos en donde efectivamente se advierte violencia, pero deja tú, no únicamente ello, la forma en cómo tramitan todos estos asuntos que incluso pueden no llegar ante la autoridad judicial, entonces nos da la idea de cómo vivimos pues podamos decir, con ausencia de información que nos permita vivir un poco más en paz, pudiera decirse, en paz, en un estado de derecho en donde sepamos hasta dónde podemos llevar, bueno, disfrutar de nuestros derechos y hasta dónde ya no podemos pasar para respetar a los que están enfrente, a todas las personas e insisto, no únicamente a las personas como tales, a sus bienes, a todo. Entonces, creo yo que cada uno de los asuntos
que me han llevado, pues me va impactando todos los días. No es como que me haya impactado uno y después ya no. Todos los días al advertir este tipo de cosas, sobre todo me impactan mucho los temas de vulnerabilidades, ¿por qué? Porque alcanzo a ver las cuestiones de vulnerabilidad, incluso, insisto, tratándose de masculinos, no únicamente de mujeres, incluso tratándose de masculinos, como hay cuestiones atrás en donde primeramente le falla la familia, le falla la sociedad, falla el Estado, y que sientes esa responsabilidad de no fallar tú como autoridad además. No nada más aplicar el derecho así, a la literalidad, sino pues interpretándolo, haciendo pues esta justicia que nos hace pues un poco más humanos. Claro, el reconocer, yo creo que los instintos más profundos del ser humano ha de ser complicadísimo, ¿no? El hecho de Así es. tener que advertir que pues en la sociedad diariamente pasan circunstancias de ese estilo que vienen a ser un reflejo de lo que es la sociedad. Entonces, ustedes como juzgadores en materia penal, pues evidentemente advierten pues las circunstancias más fuertes y que más daño le hacen a esta vida en sociedad que debería de ser armoniosa y en paz, ¿no? Entonces, sí se me hace muy importante esta aportación que nos hace en el sentido de cómo varias personas a lo largo del trayecto de vida de la gente que llega a estar inmiscuidos en un proceso penal, instituciones, personas, autoridades, les han venido fallando. Entonces, ¿cómo esa responsabilidad recae sobre usted de decir, no puedo fallar yo también? O sea, tengo que ser quien rompa ese patrón para yo ser quien en realidad empiece a generar una actuación acorde a lo que me marca y a lo que me faculta la ley, ¿no? Y de una forma humana, no simplemente de forma positivista, sino advirtiendo todos estos contextos y esta situación en donde los derechos humanos cobran especial relevancia y ustedes como jueces de control, el verificar justamente que se respeten los derechos humanos de las partes y que su proceso pueda avanzar dentro del marco de la legalidad, ¿no? Claro. No excederse a actuar más allá de lo que pudieran. Por ejemplo, ahorita recordaba un asunto en donde ocurre, bueno, todas las partes, tengo a la persona imputada, tengo a las partes víctimas y pues aplicar el derecho sería, bueno, me dicen las partes técnicas, es decir, el agente fiscal, la defensa, el asesor jurídico, que se han puesto de acuerdo y que van a acceder a alguna salida alterna y que, bueno, que lo sancione, ¿verdad? Que verifique si se cumplen los requisitos de ley. Y efectivamente los requisitos que señala la ley estaban cumplidos, se podía acceder, todas las partes habían manifestado que estaban de acuerdo. Sin embargo, en este punto donde me refiero de ser un poco más humanos, ser un poco más sensibles, no pues aplicar la ley así, a la literalidad, sin advertir, sin observar, bueno, no me hubiera permitido entonces voltear, observar a la víctima y ver que me estaba diciendo que estaba de acuerdo, pero su cara, su forma de señalarlo, incluso la voz temblaba como de impotencia, como que su voz decía sí, pero todo lo demás No. me decía que no. Y no soy experta y creo que ninguno de los jueces somos expertos en estas cuestiones de lenguaje corporal y también las partes incluso pudieran haber, pues, hacernos creer un lenguaje corporal cuando así no es. No, más bien es pues verificarlo. Y lo verifiqué e incluso hice un receso para que se hablara con el asesor, para que se verificara. ¿Qué termina, en qué concluye esto? Pues en que efectivamente la víctima no tenía esa intención como tal, pero al final se logra realmente que se le repare el daño de manera integral, que en ese momento la forma en cómo se le estaba reparando no era integralmente lo que hacía
que la víctima no sintiera que se le estaba pues realmente impartiendo justicia. Entonces, pues eso es un ejemplo mínimo que pudiera dar en este momento, de muchos. Maestra, para concluir, me gustaría preguntarle sobre este tema que ha sonado bastante. ¿Qué opina usted de la aplicación de las nuevas tecnologías? Por ejemplo, la inteligencia artificial se ha escuchado en algunos puntos que puede servir o que se ha propuesto que sirva como de control de calidad respecto de las sentencias y resoluciones que emiten los jueces. ¿Qué opina usted de estas nuevas tecnologías y que pudieran en algún momento compaginar en la aplicación de la materia de derecho? Yo pienso que ya estas tecnologías, ya no es que nos neguemos o que no queramos, ya estas tecnologías nos alcanzaron, ya estamos dentro. Y esto lo vimos de manera preponderante y que bueno, quienes ya lo hacían, sirvió para que pudiéramos salir adelante, sobre todo en el tema de la pandemia, que fue cuando más lo vimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué sirven estas tecnologías? Pues simplemente para que en asuntos de naturaleza civil, donde a veces se manejan muchos documentos, en asuntos incluso de naturaleza penal, donde hay muchos datos de prueba con los cuales correr traslado entre partes, pues ¿qué pasa? Esto les puede beneficiar muchísimo. ¿Por qué? Porque hay esa facilidad de trasladarse esta información. Incluso, ¿para qué? Para poder analizarla. En el caso de los jueces, ¿qué pasa? Pues recuerden que somos humanos, que las mentes también fallan y que para el dictado de una determinación, pues no es nada más agarrar un artículo y aplicarlo en una determinación, sino hay que, interpretar la ley en todo su conjunto, pero también los criterios que se hayan pues dado en cierta materia, en cierto tema, pero además ahora pues se obliga a tomar en consideración pues lo que se haya determinado en algunas resoluciones. Todo eso lo podremos hacer realmente en un lapso de tiempo mínimo. Somos humanos. Creo que hay quien sí pudiera tener estas habilidades. Creo que sí se debe de utilizar para evitar la menor falla posible, pero no como única. Sí considero que, con lo que hace un momento decía, no somos máquinas. El hecho de que sigamos siendo personas las que impartan justicia, las que juzguen, viene a traer ese lado humano. Sin embargo, esta tecnología nos ayuda pues a compilar, a tener toda esa información más rápida, incluso algún resumen, alguna circunstancia que nos ayude para poder decidir, pero sobre todo, pues seguir siendo humanos en esta justicia. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos en este pequeño espacio, por dejarnos escucharla. Queríamos también preguntarle alguna frase, alguna recomendación con la que quisiera cerrar este momento. Bueno, pues retomando todo lo que hemos platicado, señalarles que juzgar, pues bueno, es una gran responsabilidad. Y juzgar, pues no es únicamente aplicar el derecho, precisamente es integrar a esa labor, pues la humanidad. Nunca dejar de ser humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual si nos puede compartir sus redes sociales para que por ahí la sigamos y podamos estar advirtiendo todo el contenido que usted nos puede estar subiendo. Bien, me pueden seguir en mis redes sociales, Claudia Hernández Ibarra, mi nombre completo en Facebook, así como en Instagram. Muchas gracias. Agradezco a Doc News por la invitación. De verdad es un gusto permitirme transmitir pues algo de lo que hacemos como juzgadores. Muchas gracias, maestra. Y a nombre de docnews.mx les agradecemos por acompañarnos en este pequeño espacio. Les pedimos que sigan a la maestra Claudia Hernández Ibarra y a su servidora,
en Facebook con el usuario María Fernanda Torres Zulaika o en Instagram @María Fernanda Torres Zulaika. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.